nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana. Dios bendiga la vida de cada uno y cada una de ustedes nuevamente esta mañana. Quiero confirmar si ustedes están escuchando bien o necesitamos subir un poquito. ¿Podemos subir un poquito? David, por favor, un poquito, porque los hermanos no están escuchando bien. Entonces, si ellos me están haciendo señas que falta un poquito más de sonido para poder escuchar. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno y cada una de ustedes esta mañana, la posibilidad que Dios nos da de reunirnos acá. Quiero saludar de una manera especial, y de verdad que para mí es especial esta mañana, a mi hermano Elkin, que estuvo delicado de salud, supe, con una hernia discal. Ya el hecho de que llegue hasta acá significa que Dios está haciendo el milagro en tu vida también, y que Dios lo va a terminar de hacer de una manera muy, muy especial. Y también quiero esta mañana darle un saludo muy especial a mi hermano Edgar y su esposa Diana. Edgar y Diana, bienvenidos nuevamente ya como una pareja casados. El pasado 10 de julio Edgar y Diana se casaron, unieron sus vidas bajo el vínculo del matrimonio, así que le damos gracias a Dios por la vida de esta pareja maravillosa de Dios, y estaremos orando para que Dios pues consolide, igual que los demás matrimonios que estamos acá, consolide este matrimonio también y sea la bendición de Dios con ellos de una manera muy, muy, muy especial. Quiero que usted abra su Biblia conmigo, por favor, en la carta del apóstol Pablo, Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y podamos tener nuestra Biblia abierta allí, en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Un sociólogo contemporáneo llamado Zygmunt Bauman, un sociólogo polaco de origen judío, hizo una definición de lo que es la sociedad moderna y creó o difundió un concepto nuevo, moderno, y llamó a esta sociedad actual la sociedad líquida. Sociedad líquida. Y él dice que esta sociedad es una sociedad en la que la incertidumbre, por la vertiginosa rapidez de los cambios, ha debilitado los vínculos humanos. Lo que antes no era algo potente, esos nexos potentes, ahora se han convertido en lazos provisionales, frágiles. Una sociedad donde no hay principios fundamentales, una sociedad donde no hay nada fijo, nada establecido, una sociedad líquida que se acomoda a las diferentes circunstancias, y una sociedad líquida donde la flexibilidad es su mayor virtud. Todo el mundo tiene que ser flexible, todo el mundo tiene que acomodarse a lo que vaya sucediendo. Es un extremo de lo que sería la ética circunstancial, una ética circunstancial llevada al extremo. Entonces él define esta sociedad moderna como una sociedad líquida, como una bolsa que se acomoda. Usted la mete en cualquier molde y ella se acomoda por tener esa característica de ser líquida. Sin embargo, cuando miramos la historia de la iglesia desde el origen en la Biblia, uno se encuentra con una declaración contundente de Jesús, y es que Jesús dice a Pedro, le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. Entonces uno encuentra un contraste entre la modernidad con una sociedad líquida y lo que Jesús establece, y es que su iglesia se fundamenta no sobre un fundamento líquido, sino sobre un fundamento sólido. Y más que un fundamento sólido, un fundamento resistente, un fundamento que no cambia, un fundamento que se mantiene. Yo he titulado esta mañana mi reflexión de la siguiente manera: convicción, compromiso y carácter. Y la tesis que planteo esta mañana es que cuando tú tienes convicción, las convicciones te generan compromiso. Y el desarrollo de una convicción a través del compromiso moldean tu carácter. Y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de firmeza. Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de convicciones claras. Estamos hablando del resultado de una persona que no cambia, que no varía, de una persona que es completamente contraria a lo que el mundo nos vende hoy con este concepto de la sociedad líquida. Porque la iglesia no es una institución líquida. La iglesia es un organismo vivo en Dios, fundamentado en un elemento sólido, que es la fe en Cristo Jesús. La convicción de que Cristo es el Hijo de Dios y que los principios de Dios establecidos en su palabra realmente son genuinos, son verdaderos y son inamovibles. La convicción entonces que tengamos nosotros sobre algo nos llevará a comprometernos con eso. Si estamos convencidos de Jesús como Hijo de Dios, entonces nos comprometemos con esa verdad de Jesucristo como Hijo de Dios. Si estamos comprometidos o estamos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces generaremos un compromiso con el escrito que está en este libro, y ese convencimiento nos llevará a un compromiso, nos llevará a generar un carácter, que es lo que hoy en día se conoce como carácter cristiano. Un carácter y una convicción bíblica que nos lleva a mantenernos firmes en medio de una sociedad que ha sido establecida como una sociedad líquida. El compromiso ciertamente producirá carácter en nosotros para permanecer y realizar nuestras convicciones. Y es ahí donde el texto de Filipenses capítulo 1 versículo 6 cobra importancia, porque Pablo lo establece de esta manera. Filipenses capítulo 1 versículo número 6, él dice: estoy convencido de esto. Eso se llama convicción. Eso es antítesis total de una sociedad líquida. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Y llama la atención la manera como el apóstol Pablo aborda la situación. Él dice: yo estoy convencido. Es decir, yo parto de una convicción. Yo no parto de una idea escueta, yo no parto de una idea líquida, yo no parto de una idea que se ajusta o se acomoda. Yo parto de una realidad y de una convicción. Estoy convencido. Y la pregunta que tendríamos que hacernos a manera de introducción esta mañana es: ¿de qué está usted convencido? Porque con tristeza y con dolor tenemos que decir que este sistema líquido, este sistema acuoso, este sistema sin fundamento se ha introducido a la iglesia. Y no solamente tenemos sociedad líquida, con tristeza tenemos que decir, tenemos iglesias líquidas. Y peor aún, tenemos cristianos líquidos. Cristianos que se acomodan, cristianos que se amoldan, cristianos que se dejan acomodar en cualquier parte porque no tienen ni convicciones, ni compromisos, ni carácter. Pablo decía: estoy convencido, tengo convicciones. La pregunta entonces es: ¿tú de qué estás convencido? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cuál es tu fundamento? Cuando entras en un relacionamiento con una sociedad líquida, ¿qué es lo que te distingue de eso? ¿Cuáles son realmente tus convicciones? Porque cuando yo tengo una convicción, entonces tendré un compromiso, y ese compromiso me genera una responsabilidad y una obligación. Entonces se conoce de aquello de lo que yo estoy convencido de acuerdo a aquello con lo cual yo estoy comprometido.
Cuando yo no me comprometo con algo es porque yo no estoy convencido de eso. Pero cuando yo me convenzo de algo, el paso siguiente, ¿cuál es? Me comprometo. Hasta no estar convencido, yo no me comprometo. Pero cuando ya me convenzo, cuando tengo una convicción, cuando genero en mi corazón una certeza de lo que estoy creyendo y de lo que estoy pensando, entonces eso genera un compromiso, y ese compromiso me genera una responsabilidad y una obligación. Por ejemplo, cuando te convences de tu amor hacia la otra persona, hacia tu cónyuge, entonces se genera un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? El matrimonio. Por eso cuando un hombre o una mujer están dudando de dar un paso hacia un relacionamiento matrimonial, eso significa que no hay convicción. O sea, no estoy convencido todavía, por lo tanto estoy en un tiempo de espera. Hasta que no me convenza, yo no me voy a casar. Cuando ya estoy convencido, cuando ya me doy cuenta que esta sí es la mujer que Dios tiene para mí, o esta es la mujer con la que yo voy a pasar el resto de mi vida, entonces el paso siguiente, ¿cuál es? Genero un compromiso. El compromiso me mete en unas responsabilidades y en unas obligaciones. Entonces, miren cómo es de importante la convicción, cómo es de importante saber yo realmente qué es lo que creo, qué es lo que pienso y cuáles son las convicciones que están dentro de mí. De la misma manera, la confianza y la convicción de que Cristo es mi Señor y mi Salvador deben llevarme a mí a un compromiso. Deben llevarme a mí a una responsabilidad con Dios, a una responsabilidad con su palabra y a una responsabilidad con su obrar o con su obra, que es la iglesia. Si estoy convencido de que Dios es mi Señor, que Dios es mi Salvador y que la iglesia es la familia de Dios, entonces esto me genera un compromiso con Dios, me genera un compromiso con la iglesia, me genera un compromiso con el servicio, me genera un compromiso con la vocación a la cual Dios me ha llamado. Y por encima de cualquier realidad y por encima de cualquier situación, mi convicción está firme y mi convicción no va a variar, porque yo no pertenezco a una sociedad líquida. Yo pertenezco a una iglesia, yo pertenezco a una familia que fue fundamentada sobre una roca, la roca que se llama Cristo Jesús, y la fe y la convicción que nosotros tenemos con Él. De tal manera que ese compromiso es una obligación contraída voluntariamente. El amor es un compromiso. La vida sin compromiso no nos lleva a ninguna parte. Cuando usted vive una vida donde usted no se compromete con nada, donde usted se acomoda, se ajusta, se agrega a cualquier cosa o cualquier circunstancia, entonces esa vida es una vida que no tiene verdaderamente un sentido y que no tiene un enfoque realmente hacia nada. Cuando adquiero un compromiso, estoy validando mis convicciones. Estoy dando sentido a mis convicciones. Creo en esto, luego entonces me comprometo con aquello y camino realmente con Dios en cada una de las cosas que Dios me establece. Y eso hace que yo entonces adquiera una constancia. Y es que yo esté siempre pensando en lo que a través de la palabra de Dios me va diciendo, y yo lo voy haciendo constantemente. No estoy cambiando, no estoy variando, no estoy yendo de un lado para otro, sino que tengo una manera de proceder. Y alguien podrá decir, pero eso es rutinario y la rutina no está bien. Pues déjeme decirle que a través de la palabra, a través de la misma naturaleza, uno encuentra que Dios se ha comprometido con nosotros y ha generado rutinas que sin ellas nosotros no pudiéramos vivir. Una de las rutinas más claras de poder visualizar es que todas las mañanas aparece el sol. Aparece el sol por este lado, ¿cierto? Y se esconde por este. Siempre, y eso es rutinario. El sol nunca va a aparecer por acá o por acá o por allá, no, él siempre va a aparecer acá a este lado, siempre. ¿Qué pasaría un día que nosotros nos levantáramos a las 6 o 7 de la mañana y el sol no saliera? Susto, ¿cierto? ¿Qué pasó? Este mundo entra en caos. Pero entonces las rutinas no son buenas. Claro que son buenas. Cuando las rutinas obedecen a un compromiso, entonces debemos nosotros apegarnos a esa convicción. Así que si tú eres una persona convencida del Evangelio, si eres una persona convencida de Jesucristo y te quedan todavía 100 años, esos 100 años deben ser años de constancia en la palabra de Dios. No tienes que ponerte a inventar, no tienes que ponerte a ajustarte y acomodarte de un lado al otro, sino que ahora tienes que verdaderamente estar convencido. Y esa convicción debe generarte un compromiso, y ese compromiso te genera una permanencia y una perseverancia en aquello de lo cual tú estás convencido. Nuestro cuerpo
tiene un funcionamiento rutinario, ¿no? El corazón palpita siempre de manera rutinaria. ¿Qué pasa cuando al corazón le da por dejar la rutina y empezar a palpitar de maneras no rutinarias? ¿Qué pasa? No, pues usted entra en caos, ¿cierto? Usted entra en riesgo, tienen que hospitalizarlo, tienen que llevarlo a un lugar especial para que su corazón vuelva a ser otra vez rutinario. Si soy un hijo, una hija de Dios, si tengo una convicción realmente por Dios, si realmente vivo en aquello que creo, entonces mi vida va a ser una constante de esa convicción. No tengo que estar cambiando, no tengo que estar modificando absolutamente nada, porque en lo que he creído me he comprometido, y eso empieza a generar algo que se llama carácter. Un carácter a través del cual yo camino en el Señor. Entonces nosotros necesitamos desarrollar ese carácter, y ese carácter tiene que ver con la capacidad que yo tengo de iniciar algo de lo cual estoy convencido y mantenerme en eso hasta el final. Es sorprendente cómo la influencia de la sociedad líquida está trayendo tantos cambios y tantas cosas a la iglesia del Señor. Y se queda uno sorprendido de encontrarse con gente que supuestamente estaba convencida de algo, pero hoy en día ya no está tan convencida de eso, sino que ahora se está convenciendo de otras cosas. Y están promoviendo y están desarrollando otras cosas, otro evangelio que no es el evangelio del Señor. Y en estos días hace algún tiempo, estaba encontrándome por ahí en Facebook con un personaje con el cual inclusive compartí algunas clases en la Universidad Bautista, y encontré por ahí en el Facebook unas intervenciones de este personaje, y resulta que este personaje ahora pertenece a una iglesia que promueve el tema del LGTBI, y entonces ahora se declara LGTB. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que una persona se ajuste de esa manera? ¿Cómo puede ser y no es que no sea cristiano, es que se declara pastor LGTB? Aquí en Cali, ¿no? No estoy hablando de gente afuera, estoy hablando de aquí de Cali. Y uno dice, ¿dónde están sus convicciones? ¿Cuál es su convicción? Luego, ¿qué sigue después de eso? ¿A dónde más se va a ajustar después? Lo que dice este sociólogo es que estamos en una sociedad líquida donde nada está fundamentado en nada, donde las cosas pueden cambiar de un día para otro, de cualquier manera, en su esencia, en lo que sea. Dios quiere entonces que nosotros seamos hombres y mujeres que desarrollemos convicciones, que generemos compromisos, y que el ejercicio de esa convicción y ese compromiso forme en nosotros un carácter. Y el apóstol Pablo dice, yo estoy seguro de esto, que el que empezó la buena obra también la terminará, será fiel en terminarla, y que Dios permanecerá con nosotros y perfeccionará su obra en nosotros de una manera especial y de una manera contundente. Para eso se requiere obviamente un carácter. Cuando Moisés le dijo al faraón que dejara ir a su pueblo para que le sirviera y para que lo adorara, Faraón lo que le dijo a Moisés fue, no, lo que pasa es que los hebreos están muy desocupados, están muy ociosos, y por eso quieren ir a buscar a Dios, porque el mundo piensa que la búsqueda de Dios es un tema de ocio, que el tema de la búsqueda de Dios es un asunto de manejo del tiempo libre. De hecho, muchos creyentes piensan de esa manera. Entonces dicen cosas como parte de mi tiempo libre lo utilizo yendo a la iglesia, por ejemplo. No es una convicción, no es un compromiso, no es un carácter, no, es un tema de manejo de tiempo libre. Entonces por eso cuando el culto se pone más temprano les preocupa, porque dicen, no, es que ese es mi tiempo libre. Y yo escuchaba a alguien decir, es el único día que yo me puedo levantar un poquito más tarde, entonces si me van a poner el culto más temprano, pues me van a dañar la dormidita hasta más tarde el domingo, porque el concepto que tengo de vida cristiana es un concepto de manejo de tiempo libre. No es convicción, no es compromiso, no es carácter, es un tema de el tiempo que me quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, dice la canción, como si fuera Dios el que está diciendo eso. Si te queda tiempo libre, me dedicas un poquito de tu tiempo libre. No es de eso de lo que habla la palabra. De lo que habla la palabra es de una convicción que genera un compromiso, y que ese compromiso moldea un carácter o modela un carácter, de tal manera que las personas cristianas deben ser gente perseverante en el caminar con el Señor. Pero el faraón le dice a Moisés,
Lo que pasa es que el pueblo está ocioso y por eso quiere ir a gastar tiempo libre adorando a Dios. Pero nunca en la palabra encontramos que el tema de servir a Dios, de caminar con el Señor, tenga que ver con un tema de tiempo libre. El apóstol Pablo exhortó a su discípulo Timoteo a tener carácter en su vida cristiana. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 lo dice. Hay que desarrollar un carácter. Segunda de Timoteo 1:8 dice lo siguiente: así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el evangelio. Pablo le está diciendo a Timoteo, el tema del evangelio, el tema de ser creyente es un tema absolutamente contracultura. No es un tema que se ajuste a la cultura actual. Nunca ha sido un tema que se ha ajustado a la cultura. Siempre el evangelio ha sido contracultura. Y Pablo le dice a Timoteo, tienes que desarrollar carácter para que no te avergüences de dar testimonio del Señor, para que te mantengas en tus convicciones, para que no cedas a la presión del momento, para que no cedas a las cosas que están presionándote ahora. ¿Sabe? En esta sociedad líquida, todo lo que sea rígido, todo lo que sea de convicción, todo lo que sea de perseverancia y de mantenerse, es visto como algo raro, es visto como algo retrógrado, es visto como algo sospechoso. La iglesia es vista como algo sospechoso. Los cristianos somos vistos como algo sospechoso. Pero Pablo le está diciendo en el primer siglo de la era cristiana, le está diciendo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Le dice, más bien con el poder de Dios, sufre o padece los sufrimientos que causa el evangelio. ¿Cuáles sufrimientos? Claro, el ir en contra de la cultura. Hoy en día somos contracultura. Hoy nosotros no tenemos nada que ver con esta cultura líquida. Nosotros estamos convencidos de que el Señor es nuestro Dios, que la palabra es nuestro manual de vida, y eso seguramente contradice los principios de la sociedad actual. Estar seguro es estar convencido por Dios de permanecer hasta el final en el camino del Señor, bajo las convicciones de su palabra, entendiendo lo que Dios dice, aunque eso nos signifique el rechazo, el cuestionamiento, inclusive la burla, inclusive la persecución. Pablo le sigue diciendo a su joven discípulo Timoteo, ahí en el mismo capítulo 1 de segunda de Timoteo, en el versículo número 12, lo siguiente. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Eso se llama convicción. Porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día que le he confiado. Claro, dice el apóstol Pablo, el ir en contra de una cultura, el ir en contra de un sistema, el ir en contra de una metodología preestablecida, genera sufrimiento, genera persecución. Pero me llama poderosamente la atención de la manera como Pablo reacciona y quiere que nosotros reaccionemos también. Dice, pero no me avergüenzo, pero no tengo temor, porque yo sé en quién he creído. Es decir, porque la fortaleza está en mis convicciones. Cuando tengo convicción, entonces genero compromiso, y cuando genero compromiso, entonces mi carácter se va formando. Y nuevamente la pregunta es, ¿cuáles son tus convicciones? Porque si no tienes convicciones, esta parte que estamos hablando aquí no funciona. Las convicciones es lo que te sostiene. El carácter que Dios ha formado en ti a partir de esas convicciones es lo que va a hacer que tú te puedas mantener en una sociedad tan agresiva, en una sociedad donde estamos bajo la presión de ella misma, para que nos convirtamos en personas flexibles. Porque la flexibilidad, desde un concepto extremo, es la virtud más grande de la sociedad líquida. Hay que adaptarse a todo, hay que tolerar a todo el mundo, hay que estar contentos con todo, no te puedes parar, no puedes decir nada en contra, sino que tienes que caminar por donde todo el mundo camina. Nuestros compromisos están donde estén nuestras convicciones. Pablo sabía que aún su vida misma estaba en riesgo por causa de sus convicciones, pero él decía, yo sé en quién he creído, y esa convicción era lo que lo alimentaba. Esa convicción era lo que le permitía salir adelante. Pablo estaba tan comprometido en el ministerio que hablaba del evangelio como si fuera de él.
lo tenía como algo propio, como si fuera, como si le perteneciera a él realmente, de una manera que su convicción sorprendía en un contexto que era tan complicado. Hasta sufría por él. Él formó el carácter a través de las adversidades que le generó el ser fiel al compromiso que él había establecido con Dios. El carácter de una persona en Cristo se forma en la medida que esa persona permanezca en Dios, en la medida que esa persona persevera en sus convicciones. No puede haber formación de carácter si todos los días estás replanteando tus creencias, si todos los días estás replanteando tu fe, si todos los días estás replanteando lo que realmente la palabra dice. Saben que hoy en día hay un fenómeno muy interesante, y este fenómeno se ha filtrado aún dentro de la misma iglesia cristiana y dentro de lo que es la teología cristiana. Y esto tiene que ver con los movimientos progresistas que se han metido dentro de la iglesia también. Y es que se está hablando de una reinterpretación de la Biblia. No sé si ha oído ese término hoy en día. Hay que reinterpretar la Biblia. La Biblia necesita con urgencia una reinterpretación. Y hay una cantidad de teólogos, entre comillas cristianos progresistas, que están diciendo: vamos a darle una revisión a la Biblia, vamos a reinterpretar la Biblia, porque es que esa relación entre David y Jonatán es sospechosa. Ahí tiene que haber algo que le dé valor al homosexualismo. Entonces hay que replantear eso. Hay que revisar nuevamente esto y aquello, hay que revisar nuevamente esto y aquello, porque tal vez encontremos allí algún sustento bíblico para los valores de la modernidad. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, que la palabra de Dios no puede cambiar, y no cambia porque Dios es uno solo, porque Dios no cambia. Si cambiamos nuestras convicciones, si nuestras convicciones empiezan a moverse de un lado para otro, entonces nuestro carácter no se va a poder formar. Ustedes saben que la palabra carácter tiene que ver con el ejercicio que hacía el escultor sobre la roca, ¿no? Él esculpía con una porra y con un cincel la roca. Pero si él cada vez que está trabajando cambia la roca por otra, ¿cuándo va a llegar a finalmente establecer una figura en la roca? Nunca, porque entonces no va a ser la misma roca. Tenemos que ir a nuestras convicciones, tenemos que hacer parte de esa sociedad, de esa iglesia que tiene convicciones firmes en el Señor, ya que tenemos a un Dios que es fiel y requiere de nosotros también fidelidad y compromiso. Compromiso con nuestras convicciones. No puede ser posible que hoy estemos convencidos de algo y ya mañana estemos convencidos de otra cosa completamente distinta y diferente. Si tenemos una convicción y nuestra convicción está en el fundamento de la palabra, inclusive deberíamos estar dispuestos a morir por esa convicción, porque es diferente una creencia a una convicción. Una creencia es algo que yo creo, pero que está disponible para ser editada. Yo creía esto, pero luego entendí que no es así, ahora creo otra cosa. Pero una convicción es algo por lo cual yo estoy dispuesto a morir. Es algo en lo cual yo ya establecí en mi carácter, es algo en lo cual yo ya establecí en mi personalidad, y es algo por lo cual yo jamás voy a dar el brazo a torcer. Creo en eso y con eso voy a estar hasta el final. Obviamente esas convicciones tienen que estar fundamentadas en la palabra de Dios. Hombres y mujeres de convicción. Dios forma entonces nuestro carácter a través de ser constantes en medio de pruebas y adversidades. Somos formados cuando la prueba confronta nuestra convicción. Una convicción solamente será convicción cuando es confrontada y cuando permanece fiel. Pero si tú dices: yo estoy convencido de esto, pero luego alguien te presiona por eso y dejas de hacerlo, entonces ya no estabas tan convencido. Entonces no tienes una convicción. Y lo que estamos viendo hoy en día en esa sociedad líquida con gente cristiana es que eso de lo cual estaban convencidos empiezan a editarlo y empiezan a cambiarlo en la medida que eso ya se vuelve inconveniente para sus vidas. Pues si eso me va a generar problemas en el trabajo, pues yo lo cambio. Si eso me va a generar problemas en la universidad, pues entonces yo me retracto y yo me vuelvo atrás y me uno a lo que todo el mundo piensa con tal de no tener problemas. La Biblia dice: no, esa no es la manera. Nosotros tenemos que formar nuestro carácter a través de las convicciones, pero las convicciones se prueban a través de esa confrontación, a través de esas tensiones que tenemos que vivir todos los días. Cuando alguien nos pregunta: entonces usted es cristiano. Sí, señor, yo soy cristiano. Entonces usted es de los que piensa o cree que tal y tal y tal cosa. Sí, señor, yo soy de esos que piensa de la manera que usted está diciendo. Pero es que yo pienso de esa manera y creo de esa manera, y esa es mi convicción. Entonces no podemos andar juntos. Entonces no andamos juntos, pero esa es mi convicción. Dios requiere hoy en día de hombres y mujeres
que no se dejen llevar por la fluidez, la flexibilidad y lo acuoso de esta sociedad moderna. Dios quiere formar nuestro carácter a través de nuestros compromisos, para que nosotros podamos amar cuando nadie nos ame, para que nosotros podamos proseguir en medio de tormentas, para que nosotros podamos mantenernos a pesar de los problemas, para que podamos terminar lo que hemos iniciado, para que podamos establecer una vida cristiana con el paso del tiempo. Que la gente pueda decir, lo conocí como cristiano, volví, lo encontré como cristiano y lo sigo encontrando como cristiano. Pero hoy en día es muy fácil encontrarse con alguien que conociste como cristiano y preguntarle, ¿y cómo va tu vida cristiana? ¿Y qué te responde? No, yo hace tiempo dejé eso atrás. No, yo hace tiempo que no volví por allá. No, yo hace tiempo que ando en otra cosa. Ni me hable de Dios, que yo ahorita no quiero saber nada de Dios. No hay convicción, y donde no hay convicción no hay nada. Donde no hay convicción no tenemos realmente la formación y el desarrollo de un carácter. Cristo entonces nos hace libres de complejos, pero no se compadece de nosotros porque tengamos esos complejos. Nos ayuda a salir adelante, a formar en nosotros un carácter especial para que nosotros podamos desarrollarlo y enfrentar una sociedad moderna como la que estamos hoy en día. Gálatas capítulo 2 versículo 20 es uno de los textos de las frases que representan o que identifican al apóstol Pablo. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. A esto yo le llamo convicción. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que me corresponde vivir en este cuerpo, lo vivo por la fe, es decir, por la convicción en Cristo Jesús. Si no vives bajo convicciones, entonces eres parte de una sociedad líquida, de una sociedad que se ajusta a cualquier cosa, de una sociedad que en el molde que le pongan, ahí se acomoda. Hoy estamos en este, mañana yo no sé en cuál otro, pero vamos a seguir cambiando en todas estas situaciones y circunstancias. Pablo permaneció en el evangelio a pesar de las persecuciones. Pablo murió por causa del evangelio. El juicio que se le hizo a Pablo nunca demostró que Pablo realmente hubiese cometido ningún delito. Nunca a Pablo se le comprobó la comisión de ningún delito. Pablo murió por sus convicciones. Pablo murió por expresar su fe. Pablo murió porque se mantuvo firme, no porque haya cometido un delito, sino porque se mantuvo firme. Pero a pesar de eso, nunca claudicó, mantuvo siempre su carácter, pues su compromiso con el evangelio había producido un carácter que era a prueba de todo lo que pudiera venir enfrente de él. Él pudo haber renunciado, él pudo haberse echado para atrás, él pudo haber dicho que no creía ya más y haber dejado todo tirado. Sin embargo, en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, nos deja una demostración de su convicción que una vez más nos conmueve y nos inspira. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13 dice el apóstol Pablo: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedarme saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y termina con su famosa frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está diciendo es: yo tengo un carácter tan formado en mis convicciones que cualquiera que sea la situación que enfrente no me va a hacer acomodarme a la circunstancia. Siempre seguiré siendo el mismo. Si es una situación de pobreza, la enfrento con mis convicciones. Si es una situación de abundancia, la enfrento con mis convicciones. Si es una situación de cualquier circunstancia que sea, estar saciado o tener hambre, tener de sobra o estar faltado, siempre va a estar regulado por sus convicciones. Es triste encontrar hoy dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, gente que no tiene convicciones, sino que lo que tiene es la manera de acomodarse a su conveniencia. Si esto me conviene, lo hago; si esto no me conviene, lo dejo. Pero no hay convicciones. La Biblia dice: tenemos que ser hombres y mujeres de convicciones.
El Señor formó el carácter en Pablo a partir de sus convicciones, su compromiso y las pruebas que tuvo que enfrentar. La manera como tuvo que enfrentar las tensiones que quizá ni usted ni yo juntos alcancemos a tener el nivel de la presión a la cual Pablo tuvo que ser sometido. ¿Y sabe? Finalmente Pablo termina diciendo algo contundente en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? O sea, ¿quién me moverá de mi convicción? ¿Habrá algo que me mueva a mí de mi convicción? Y él empieza a decir, la tribulación o la angustia, la persecución o el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Y recuerda una frase que es fundamental y dice, así está escrito, por tu causa, es decir, por la convicción nuestra, siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Impresionante. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida. ¿Estoy qué? Convencido. ¿Cómo se llama eso? Convicción. Convicción. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa de en toda la creación podrá apartarnos de la convicción, que es el amor de Dios que Dios ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. La convicción es fundamental. Es fundamental que nosotros sepamos de qué estamos nosotros convencidos. Y la pregunta vuelve a ser importante y relevante, y es, si tuvieras que hacer hoy una lista de tus convicciones, ¿qué pondrías en esa lista? ¿De qué estás convencido? Hay gente que dice, no, yo soy convencido de nada. En este mundo uno no sabe nada. En este mundo uno no tiene claro nada. En este mundo uno no sabe qué puede ser hoy, qué puede ser mañana, así que estoy abierto a lo que sea. La Biblia dice, entonces eres parte de una sociedad líquida. No tienes fundamento, no tienes carácter. La tarea para esta semana precisamente tiene que ver con eso. Que saques un momento esta semana, tomes una hojita en blanco y escribas cuáles son tus convicciones, de qué estás convencido. Esa convicción significa que eso está a prueba de cualquier presión, de cualquier tensión. ¿De qué estás convencido? ¿De verdad estás convencido que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O tienes ciertas dudas y estás todavía en la investigación a ver si sí o sí no? ¿Estás convencido de que eres un hombre o una mujer salvo por la gracia de Dios? ¿O todavía sientes que hay días que te levantas salvo y al otro día te levantas perdido? Tienes que tener convicción. ¿Estás convencido del poder de Dios operando en tu vida o a veces sientes como que el poder de Dios no actúa para ti? ¿Por qué no escribes en un papelito cuáles son tus convicciones? Porque déjame decirte, tus convicciones generan compromiso y responsabilidad. Y eso genera carácter. Si no hay convicciones, no hay carácter. Es como si el escultor tiene la roca allí, tiene la idea de lo que quiere hacer, pero no tiene ni martillo ni cincel. Tiene solo el deseo, pero no tiene cómo hacerlo. Puede que usted tenga buenas intenciones, puede que usted tenga buenos deseos, puede que a usted le guste el evangelio, puede que a usted le parezca que Jesús es una buena persona, puede que a usted le parezca que Dios es un gran personaje, pero si usted no tiene convicciones, y si esas convicciones no le han generado compromiso, entonces usted no tiene carácter. Eso quiere decir que usted hace parte de una sociedad líquida. Usted es como una bolsa, no sé, de leche, y usted donde la mete ya se acomoda porque al fin y al cabo es líquida. Entonces ella se acomoda, se voltea, se dobla, se acomoda. En cualquier molde que usted la meta, ella cabe porque es líquida. Necesitamos hoy en día que podamos tener convicciones. Concluyo diciendo lo siguiente. Es lamentable que hoy, en una sociedad como la nuestra, encontremos iglesias líquidas. Iglesias que cambian. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra. Un día están convencidos de una cosa, otro día ya están convencidos de otra totalmente diferente. Es mucho más lamentable encontrarnos con cristianos líquidos que diluyen la singularidad de nuestro cristianismo en las aguas revueltas de una sociedad flotante, sin raíces ni salvavidas morales de ningún tipo. Todo es válido, todo está permitido, estamos en un tiempo en el que podemos hacer cualquier cosa y no hay ningún límite, no hay nada que realmente confronte con lo que Dios ha establecido.
Vas a permanecer en algo según tus convicciones. Si tú no eres una persona de convicciones, yo no necesito ser un profeta para decirte que dentro de 10, 5 o 15 años posiblemente ya ni estarás en el evangelio, posiblemente estarás en alguna otra creencia, en alguna otra cosa que no tiene nada que ver con el Señor, por una razón sencilla: no hay convicciones. Pero si tú eres una persona de convicciones, no necesito ser profeta para decirte que en 20 o 30 años me encontraré de nuevo contigo y seguirás siendo un hombre o una mujer de Dios por tus convicciones. No porque no hayas tenido pruebas, no porque no te haya tocado duro, no porque seas la mejor persona. No, lo que te sostienen son tus convicciones. Tienes convicciones y eso es suficiente para avanzar. Cuando estás convencido de algo, te vas a comprometer con eso con lo cual estás convencido, y eso, mantener ese compromiso por encima de las pruebas, va a sacar un carácter y va a generar o va a mostrar lo mejor de ti. ¿Qué es la ventaja o qué es lo bonito de desarrollar carácter? Y es que sale lo mejor que tú tienes cuando se desarrolla ese carácter. Si crees realmente en el llamado que Dios te ha hecho, si verdaderamente estás convencido de eso, tienes que comprometerte con esa convicción y tienes que vivir en esa convicción, cumplir en esa convicción y saber que mientras estás caminando bajo esa convicción y la sociedad te presiona y la gente te presiona, Dios irá formando carácter en ti, hasta que llega un día en que puedes decir como el apóstol Pablo: estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, nadie me podrá separar de la convicción que yo tengo. Y si tengo que morir por esa convicción, con gusto voy a morir, porque es mi convicción, porque he generado un carácter que me lleva a creer en eso y a estar fundamentado sobre eso. Jesús estableció su iglesia sobre una roca, no sobre algo líquido. ¿Y saben qué es lo más interesante? La sociedad líquida necesita de una iglesia sólida para tener esperanza. Si la iglesia sólida se derrite y se vuelve líquida, la sociedad perderá toda expectativa de salvación, toda esperanza de salvación. Ya no habrá más nada que hacer por esta sociedad, porque la iglesia ha sido puesta por Dios como un baluarte de la verdad. Baluarte de la verdad. Es la manera como Dios nos está viendo a nosotros. La iglesia sólida como una columna y un baluarte de la verdad. Por eso quiero lanzarte nuevamente el desafío esta mañana, a que te evalúes personalmente. ¿Cuáles son mis convicciones? ¿De qué cosas estoy yo convencido? Y esas convicciones, ¿qué compromisos me están generando? Si yo no tengo ningún compromiso, es porque no tengo ninguna convicción. Y si no tengo ninguna convicción ni ningún compromiso, entonces yo no tengo ningún carácter formado. Porque la única manera de formar carácter es a través de convicciones a opresión. Ser cristiano en esta época contemporánea es un reto y es un gran desafío. Es ser sólidos en una sociedad líquida. Es mantener convicciones en una sociedad que no tiene convicciones. Es mantener verdades absolutas en una sociedad donde todo es relativo, donde depende de cómo usted lo vea y depende si le conviene o si no le conviene. Yo quiero que ahí donde está usted, por favor, cierre sus ojos, incline su cabeza un momento y piense por un momento en ese tema de esta mañana. ¿Qué convicciones tienes? ¿De qué estás convencido hoy? Si tuvieras que morir por algo, ¿por qué morirías? Si tuvieras que dar la pelea por algo, ¿por qué darías la pelea? Si tuvieras que enfrentarte al mundo mismo por algo, ¿por qué te enfrentarías? O tal vez tú te consideras ese tipo de persona que dice: yo no me meto en problemas con nadie. Si lo que hay que creer es en lo que creen los demás, yo también lo voy a creer. Si lo que hay que hacer es lo que todo el mundo hace, yo también lo voy a hacer. Y yo voy a ir ahí como por bajo perfil. ¿Sabes? Esa no es la iglesia que Dios requiere. La iglesia que Dios requiere es una iglesia convencida. Es una iglesia de convicciones. Es un cristiano sólido que mantiene solidez en la palabra y en la fe en el Señor. Padre, yo te doy gracias esta mañana por tu palabra y por el registro histórico de un hombre tan especial como el apóstol Pablo, cuya vida es un referente para cada uno de nosotros, Señor. Un hombre de carácter, un hombre que vivió en una sociedad
tan difícil como la nuestra hoy día. Un hombre que tuvo que enfrentar presiones y tensiones muchísimo más fuertes de las que yo experimento hoy. Y sin embargo se convenció, se comprometió y desarrolló carácter. Incluso murió por la causa del evangelio. Señor, esta mañana yo quiero presentar la iglesia delante de ti. Niños, jóvenes, adultos y mayores. Gente que está aquí, Señor, porque anhela buscarte, porque anhela de corazón servirte y seguirte, Padre Celestial. Espíritu Santo, yo quiero pedirte esta mañana que tú lleves a cada uno de mis hermanos y a mí también a esa evaluación de nuestras convicciones. ¿Realmente de qué estamos convencidos? ¿Realmente por qué estaríamos dispuestos a dar la batalla? ¿Por qué estaríamos dispuestos incluso a morir? ¿Cuál es nuestro relacionamiento con esa sociedad líquida que no tiene un pensamiento estable, que no tiene una convicción de nada, que puede creer una cosa como puede creer otra? ¿Cuál es mi postura? ¿De qué manera yo me muevo en una sociedad como estas? ¿Qué me genera el contactarme con personas que creen cualquier cosa, pero luego creen otra? Señor, ayúdanos a tener claro lo que tenía claro el apóstol Pablo. Él decía: yo estoy convencido que el que empezó a trabajar en mí, si yo permanezco y si yo estoy convencido, va a terminar la obra que inició en mí. Va a formar en mí un carácter verdadero. Y ese carácter no tiene nada que ver con ser un fanático, ni tiene nada que ver con ser una persona extraña, rara. Tiene que ver con una persona que está llena del amor de Dios, con una persona que está llena de la presencia de Dios, pero que tiene unas convicciones firmes, que puede amar a los pecadores, pero que tiene claro cuál es el pecado, que puede hablarle del amor de Dios a quienes ni siquiera creen en Dios, pero tiene clara su fe en Dios. Señor, esta sociedad líquida necesita una iglesia sólida para que sea su esperanza, para que haya esperanza para ellos. Porque de la misma manera que tú dijiste que si la sal perdiera su salinidad, ya no habría expectativa más sobre esa sal. De esa misma manera tenemos que decir hoy: si la iglesia se derrite y pierde su solidez en la palabra, en su fe en el Señor, entonces la iglesia pierde la razón de ser. La iglesia pierde el sentido de existencia como tal. Y la sociedad pierde la esperanza que ha sido traída a través de la iglesia y el mensaje del evangelio. Por favor, Señor, trata con cada uno de nosotros. Solidifícanos cada vez más en la fe en Cristo. Convéncenos cada día más en la verdad de tu palabra. Forma nuestro carácter, Señor, a través de las pruebas que superamos todos los días. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las dificultades propias de la vida y permítenos, Dios de la gloria, conocerte cada día más a ti, el único Dios verdadero. Bendigo tu nombre esta mañana, Señor, y bendigo tu iglesia también, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, y seguimos adelante para ir concluyendo ya esta mañana. Dios te bendiga. Quiero recordarte que puedes hacer tus próximos aportes a la iglesia a través de 3 formas. La primera, realizando una transferencia o consignación 139.9 del Banco de Bogotá a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Cali. La segunda es llamando al teléfono 315-811-6335 de la Secretaría de la Iglesia y a agendar para recoger tu diezmo u ofrenda. La tercera, en cualquier corresponsal de Bancolombia a la cuenta Nequi 304-131-1078. Siempre que hagas transferencia o consignación, toma una foto del recibo y envíalo al WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia. Agradecemos tu fidelidad y respaldo al ministerio de nuestra iglesia. Recuerda, no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías 10:39.
Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana.